Qué buen programa. Está muy mal que yo lo diga, pero qué buen programa. Pura gente que sabe de lo que está hablando. Tratamos desde asuntos del clima, de lo que sucedió en Valencia, de cuestiones económicas con Pablo, de cuestiones políticas con Rodolfo. Y por supuesto no podemos dejar a Vanessa Cárdenas, la doctora Vanessa Cárdenas, que nos habla sobre ese asunto de Estados Unidos que tiene repercusiones en todo el mundo, comenzando siempre por México. Vale. Así es, Lalo, pues unas elecciones muy observadas en todo el mundo, para muchos consideradas históricas, por el corto margen que tienen los dos candidatos y porque, bueno, hubo un giro dramático cuando parecía que los demócratas tenían todo perdido y sobre todo después del incidente del atentado contra Trump, que todas las encuestas lo favorecían y que, bueno, también la salud de Biden jugaba en contra del Partido Demócrata, pero este cambio que refrescó muchísimo al Partido Demócrata por Kamala Harris, y lo comentamos aquí, los primeros que reaccionaron fueron los donantes, el dinero que al día siguiente del cambio de candidatura, bueno, pues fluyó las cantidades enormes de dólares a favor de Kamala Harris, al grado que hubo un momento en que superaba incluso a Trump por 4 puntos. Hoy la vemos más estancada en un empate casi técnico y bueno, pues con muchas posibilidades también Estados Unidos de tener por primera vez una candidata mujer. No es la primera vez que hay una. Recordemos que Donald Trump le ganó a Hillary Clinton también en una elección muy cerrada, Lalo, y me estaba acordando que justamente esa elección tuvimos la oportunidad de cubrirla tú y yo juntos en vivo, Sí, que sí. creíamos que iba a ser muy rápida y se fue alargando, alargando, se nos acababa el agua, se fueron las maquillistas y los resultados no fluían y parece que hoy se va a repetir la historia. Sí, hombre, con mucho agrado veo incluso las fotografías de que nos tomamos al terminar esa emisión histórica. Pero ¿tú quién crees? Ya sé que está muy cerrado como para llamarlo, pero yo tengo la impresión desde fuera que Trump y como que al último le metió turbo con ese asunto de las amenazas, que le encanta a ese segmento de la población estadounidense que ha comprado el boleto de Make America Great Again, ¿no? Y con toda debida proporción guardada, sería la chairiza en Estados Unidos, ¿no? Así es, Lalo, pues mira, a mí me gustaría, ¿no? Que ganara Kamala Harris. Creo que hubo un momento que la ha posicionado por arriba las encuestas. Sin embargo, estos márgenes tan cerrados, estos empates técnicos, la experiencia nos demuestra que a quien le favorecen es a Donald Trump, porque hay un cierto voto oculto que le apena decir que va a votar por estos discursos extremos, xenófobos, de ultraderecha, pero que al final lo hace movido, como tú bien dices, por un discurso del miedo que ha permeado de manera muy fuerte en la sociedad norteamericana y que además, bueno, esto se acompaña con que en estos swing states las posibilidades, las estadísticas también le dan un pequeño margen a Trump y en este voto adelantado que normalmente le había favorecido a los demócratas, hoy también vemos una ligera diferencia a favor del Partido Republicano. Así que esos pequeños datos, esas pequeñas cifras que le dan a Donald Trump una delantera, aunado a la experiencia de que en el último momento sí se moviliza este voto de miedo, sí se moviliza este voto republicano, y el de estas personas que no han declarado oficialmente que van a votar por Donald Trump y lo hacen, le veo también altas posibilidades a Donald Trump. Y ahora fíjate y asumo el riesgo de decir lo que voy a mencionar, pero no pocas personas en México estarían apoyando la idea de una intervención con drones en contra de posiciones de narcotráfico, ¿eh? O sea, sería un asunto muy delicado, en términos diplomáticos, muy delicado, pero no hay pocas personas en México que dicen, sí, ya, que venga uno que verdaderamente tenga ganas y no tenga nexos con el narcotráfico y los acabe. Pero por supuesto, ¿eh? Así es, la gente en México está tan cansada, Sí, desconfía tanto del poder político que ya no ve una solución al interior del sí. Estado y ve en Estados Unidos una posibilidad más, una posibilidad de fuera, donde las instituciones y la justicia
funcionan mejor, hay que decirlo, allá también tienen sus cosas, y no cómo Claro, cruzan las drogas, las sí, armas, etcétera, claro. pero en realidad sí se ha visto que aquellas detenciones de narcotraficantes en Estados Unidos se quedan en la cárcel y no vuelven a operar, cosa que en México después los tenemos como honorables exsecretarios. Sí, sí, claro, por supuesto. Oye, ahora, el asunto del arancel que amenaza, Trump también se pasa de lengua, pero eso de aplicar aranceles a México no puede, o sea, el TEMEC no puede violar el TEMEC de esa manera, como México ya lo ha violado en otros terrenos, ¿no? Pero bueno, Pero a ver, Lalo, eso tampoco es nuevo. Recordemos esas amenazas que sí ah, tuvieron un eco cuando las hizo para detener a las caravanas migrantes, y que México obedientemente tomó a su recién formada Guardia Nacional, que era para luchar por la seguridad nacional al interior y por la seguridad pública, más bien, y la manda a las fronteras a detener a los migrantes, a la frontera sur, todo como una respuesta a la solicitud de Donald Trump, solicitud, porque en realidad fue esta amenaza de subir los aranceles. Entonces, bueno, es una receta que le ha funcionado, entonces, ¿por qué no la va a seguir aplicando? Y creo que su discurso, como tú bien dices, no solamente tiene eco en los estadounidenses tradicionales del voto republicano, sino también en muchos latinos, porque cada elección yo escucho cómo el voto latino puede definir una elección. Bueno, eso ya se ha visto que no es cierto, porque los latinos no votan en bloque. Los latinos, algunos votan por Trump, otros votarán por Kamala Harris, otros estarán indecisos, pero este discurso versus los mexicanos, versus los latinos de Donald Trump, no tiene un eco negativo necesariamente en la comunidad latina y específicamente en la mexicana que está en Estados Unidos, sino que muchos de ellos también ya no quieren que sigan llegando los migrantes, también creen que las claro. condiciones de vida y de seguridad de Estados Unidos han ido debilitándose por estas políticas de los países vecinos de puertas abiertas que permiten que lleguen a la frontera norte y que de alguna manera pasen de forma ya sea legal o ilegal. Así que creo que el voto latino hoy tampoco va a ser definitorio de las elecciones en Estados Unidos. Pero qué tristeza me da el papel de la ONU, borrada completamente. El asunto de la migración es un asunto entre México y Estados Unidos, es un asunto mundial entre norte y sur, y no ha habido absolutamente nadie que diga las cosas. A ver, vamos a replantear el asunto, porque esto se va a repetir de aquí en adelante hasta que no pongamos otra relación de intercambio que sea más favorable o menos extrema a los países del sur para que pudieran aplicar políticas económicas y políticas sociales en sus respectivas naciones que evitaran o disminuyeran el flujo migratorio, porque el problema de que tiene Estados Unidos con la migración no es exclusivo de México, es ya incluso ya más centro y sudamericano que mexicano. Así es, Lalo, ha cambiado mucho la radiografía. Primero eran mexicanos, después del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, y actualmente, bueno, pues se ha notado un incremento también de la migración venezolana sustituyendo a las migraciones tradicionales. Y lo que se espera, porque después de este último mandato, fraude de Nicolás Maduro, hay que señalarlo como es, bueno, hay más de medio millón de venezolanos que están dispuestos a salir en los próximos 6 meses de su país, que seguramente pues buscarán llegar Claro. muchos de ellos a Estados Unidos. Y que México, bueno, también no ha podido gestionar este problema, y como dices, los organismos internacionales también están superados, porque incluso con aquellos que no van como migrantes, sino que van como refugiados, es decir, que tienen un paraguas jurídico, una legislación internacional que los cubre, que les da el derecho de que los acepte otro país, etcétera. Bueno, incluso con ellos ya no están sabiendo qué hacer, porque los sirios y los venezolanos es una migración, las dos más importantes, que la han absorbido varios países, pero que no hay tampoco estructura institucional que dé para recibir 2, 3 millones de personas y darles los servicios públicos necesarios. Y es ahí donde se genera este choque con las poblaciones internas, con los ciudadanos de los países que empiezan a tener esta reticencia para con los migrantes.
Pues, Vane, mañana ojalá pudiéramos contar con tu punto de vista de lo que sucedió hoy en Estados Unidos. ¿Te parece bien? Si es posible, nos Así acomodamos es, como vamos a siempre ver a tus cómo fluyen los horarios. resultados. Yo creo que Sí. para la madrugada vamos a tener ya una idea un poco más certera de quién es el ganador o ganadora, aunque sabemos que, bueno, después todo el registro, la firma de actas, si hay algún recuento, etcétera, pues se lleva varios días más, pero yo espero que estemos teniendo ya la certeza para la madrugada del día de mañana y comentarla aquí con el público en torno al día. Eres muy amable como siempre, Vane. Te mando un abrazo, muchas gracias, nuestro cariño y respeto y un agradecimiento eterno. Gracias. Igualmente un abrazo para todos y para todas.